Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a aprender a utilizar el Ice Resin, que es un material que tenemos a la venta en nuestra tienda online y con el que podéis crear un montón de cositas, tanto cositas para decorar vuestros proyectos como para hacer bisutería, pues unos pendientes, una pulsera, hasta, yo que sé, un posavasos, un imán. Entonces vamos a hacer en este vídeo varias cositas. Primero os voy a enseñar cuáles de estos productos tenemos en la tienda. Está las jeringas, que son de... Bueno, ¿cuántos vienen en cada uno? 25. Vienen 25 mililitros. Entonces esto, como va a partes iguales, son dos componentes diferentes que hay que mezclarlos. Entonces vienen en una jeringa de la que apretamos los dos a la vez para tener las medidas justas. Por una parte está la resina y por otra parte el endurecedor. Es la parte A, que es la resina, y la parte B es el endurecedor. Entonces lo tendremos que mezclar a partes iguales y mezclarlos bien. Ahora vamos a aprender todo el proceso. Entonces estaría que para empezar y para practicar así la primera vez y probar un poquillo con ello, pues está muy bien. Si cogéis pues tendríais que coger los vasitos con los palitos en los que vienen las medidas, aunque con esto ya sale a partes iguales, pero bueno, se mezclan estos vasitos. Y luego estaría el kit, que ya son los botes que vienen... ¿cuántos vienen aquí? ¿Cuánto viene? 8 onzas, 4 onzas el bote, ¿no? Sí. Que son... Aquí no pone... Te digo yo lo que son. No pone bueno. Entonces vendría el bote, la parte A, la mezcla A, que es la resina, la parte B, que es el endurecedor, y vendría con 10 vasitos medidores, 10 palitos, y luego esto que se enrosca en 118 mililitros. 118 mililitros cada vez. 236 en total. Vale. Y entonces viene con los palitos, los vasos, y esto que se enrosca, se quita el tampón y se quita el tapón de los botes, se enrosca y así echaríamos la resina. Con esto sí que necesitaríais los vasos medidores para medir las cantidades, puesto que no es como las jeringas, que como sale a la vez, pues sabemos que sale lo mismo. Pero bueno, como viene todo incluido en el kit, pues... Entonces estos serían los tres productos que tenemos en la tienda para la resina, lo que es la resina. Luego ahí tenemos pues camafeos y un montón de cosas para que podáis crear vuestras propias pulseras, pendientes y en fin, un montón de cosas que se pueden hacer. Ahora vamos a ver. Así que vamos a empezar. La resina la podéis hacer de varias maneras. Podéis desde mezclar simplemente la resina con, yo que sé, purpurina, mezclarla con tintas para teñirlas de colores, como por ejemplo aquí, que simplemente la resina con el color verde y ya está. O sea, no tiene nada en el fondo ni nada. Luego podéis, pues eso, como por ejemplo mezclarla con purpurina, como aquí, que está con purpurina, estas dos flores, o esta, por ejemplo, que lleva la purpurina por detrás. También lo podéis hacer en moldes de silicona, como he hecho estos, o simplemente transparente. Este material se queda totalmente cristalino, entonces podemos hacerlo pues con los moldes y que se quede totalmente transparente. Entonces podéis hacerlo así o con la resina transparente. Ponéis en el fondo de, pues yo que sé, lo que vayáis a hacer, de un camafeo por ejemplo, lo ponéis en el fondo y echáis la resina por encima. Entonces
el efecto que va a hacer es como si tuviera un cristal por encima. Luego os voy a enseñar ya las cositas terminadas y algunas cositas más que he hecho. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el tutorial. Lo que necesitaréis pues es imprimiros en la impresora un montón de las imágenes que queráis, pues os las descargáis de internet o pues varias cosas y en varios tamaños para hacer vuestra resina. Entonces, dependiendo de las cosas que tengáis, pues tendréis que ajustar para hacer la impresión de las imágenes. Tendréis que medir el diámetro de la pieza que vayáis a utilizar y ajustarlo en el tamaño. En el programa pues se puede hacer en Photoshop, con Word o con el programa que utilicéis y simplemente imprimirlas, ¿vale? Luego pues eso, de varias formas también, porque hay camaceos que son ovalados y, bueno, o cuadrados, por ejemplo para hacer los posavasos, ¿vale? Entonces, yo ya recorté, porque hay que recortarlas por el borde, todo lo que vayamos a utilizar y tal. Entonces yo ya recorté todas, he dejado una para que veáis cómo se hace. Entonces, he hecho aquí un montón de cositas. Pues por ejemplo, esta pulsera, este llavero. Estos es que ya los he pegado. Ahora vais a ver que hay que utilizar el Mod Podge, un pegamento sellador, para sellar el papel, ¿vale? Antes de echar la resina, porque si no luego con la resina se va a empapar el papel y no queda bien. Entonces tenemos que primero cubrirlos con Mod Podge. Ahora vais a verlo. He hecho varias cosas. Así. Entonces este me lo he dejado sin hacer. Simplemente he recortado el circulito que he impreso, ¿vale? He utilizado pues varias de las niñas de Gorjus, de Mirabel y luego pues unas mariposas y tal, ¿vale? Entonces lo primero que tenéis que hacer es utilizar Mod Podge, da igual que sea mate o brillo realmente, porque luego con la resina se va a quedar brillante, o sea que Mod Podge normal. Este es especial para papel, pero no hace falta que sea especial para papel, porque es el que tengo abierto y es el que utilizo normalmente, pero no hace falta. Siempre toallitas de bebé cerca, que son muy útiles. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, para sellar el dibujo, pues tenemos preparado nuestra imagen ya recortada y nuestro camafeo o lo que vayamos a utilizar, la pieza que vayamos a poner la resina. Y tendremos que poner abajo una capa de resina y se tienen que quedar bien cubiertos lo que son los bordes de la pieza, ¿vale? Una vez así la colocamos, pues por ejemplo esto, como es una pulsera, pues la voy a colocar así, pero por ejemplo en los pendientes, que son así, pues la coloco hacia abajo. Bueno, eso ya la posición en la que tenga que ir la imagen. ¿Vale? La colocamos bien y con algo así que aplaste, pues le damos así por los bordes para que se pegue bien. ¿Vale?
Y ahora le vamos a dar una capa de Mod Podge a la imagen por encima y cubriendo bien los bordes para que quede bien sellado. ¿Vale? Cubrimos así bien la imagen hasta que más o menos se seque el pegamento. Cuando ya vemos que se vaya a secar, tenemos que, o sea, no podemos hacer así para que se nos queden los pegotes, sino, o sea, siempre con el pincel en la misma dirección. Y recortar bien siempre por los bordes, porque el papel tiene que quedar bien sellado con el Mod Podge. Vale, y cuando lo hemos dado ya la capa por encima, lo tenemos que dejar secar. Esto que acabo de hacer ya lo he hecho con todas, y ahora lo que tendré que hacer será, cuando ya se haya secado más o menos, pues pasados unos 10 minutos, 15, tendré que ponerle otra capa más de Mod Podge a todo. Entonces de momento esto lo voy a dejar que se seque. Vamos a hacer ahora el imán. Un imán para la nevera, por ejemplo. Necesitamos una lámina de imán. Y luego para el posavasos pues necesitamos una base en la que poder poner el papel. Entonces este es el que voy a utilizar para el imán, y lo que tengo que hacer, lo primero, es echarle una capa de Mod Podge para sellar bien el papel. Esto es muy importante hacerlo, porque si no con la resina se nos va a mojar el papel. Entonces yo me pongo siempre una superficie para no manchar. Y para esto voy a coger un pincel un poquito más grande. Voy a poner un pincel que tengo allí. ¿Vale? Y voy a coger un trozo de hoja. Bueno, porque se me va a quedar pegado. ¿Dónde está el del imán? A ver, que he perdido la imagen. Aquí está. Y voy a darle una capa de Mod Podge por delante, bueno, por detrás, y otra por delante. Para que quede bien sellado. Bueno, le voy a dar primero una capa y luego, cuando se haya secado, una segunda capa. Igual que a los camaceros.
si os quedan grumos del Mod Podge, quitarlos. Y es muy importante que no tenga polvo, ¿vale? Para que luego no se quede el polvo dentro de la resina y se nos quede bien transparente. Yo lo tengo bastante complicado porque como hay pelos de gato por todas partes, pues un poco difícil. Y más cuando tienes a la gata aquí sentada a tu lado mientras haces la resina. Vale, pues voy a darle otra capa a todo otra vez, ¿vale? Es muy importante que no preparéis la resina hasta que no tengáis todo preparado, porque una vez que mezcléis la resina tenéis media hora para utilizarla, porque si no se endurece y luego Menos. Bueno, menos, sí. Como mucho media hora. Entonces, es muy importante que lo tengáis todo preparado ya con la imagen puesta con el Mod Podge y todo. O sea, no preparéis la resina y luego os pongáis a preparar esto porque se os va a quedar dura. Entonces, primero lo preparáis todo y cuando ya lo tenéis todo preparado, entonces ya hacéis la resina. ¿Vale? Entonces voy a darle una segunda capa a todo y ahora ya nos ponemos a preparar la resina. Bueno, pues ya le he dado la segunda capita de Mod Podge a todo y ahora vamos a empezar a preparar la resina. El trocito de madera para hacer el posavasos, que no me salía, ya lo he pintado con pintura cetotitas y de color lila. Y entonces luego para esto lo que tengo que hacer es cortar un cachito de la lámina de imán y así lo dejamos ya todo preparado. Bueno, esto lo tendría que con Mod Podge pegar, pero bueno, lo voy a hacer ahora mientras reposa la resina. ¿Vale? Y nada, esto lo apartamos. Muy importante no tener polvo, ni pelos de gato, ni nada de eso. Y entonces yo me cojo un trocito de cartón. Bueno, primero vamos a preparar la resina. A ver, voy a coger un vasito medidor y un palito. Y los botes de resina. Y muy importante utilizar guantes para manejar la resina. Voy a hacer un par de guantes. Entonces tenemos la parte A, que es la resina, y la parte B, que es el endurecedor. Primero tendremos que echar la resina. En los vasitos pues están las medidas de 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5. Entonces, por ejemplo, si echo voy a echar 10 y 10 de momento. Cunde bastante porque como los camafeos y esos son chiquititos, pues lo que pasa es que como también voy a hacer el posavasos y el imán, pues ahí sí se gasta un poco más, pero casi es preferible que utilicéis poco y luego volváis a hacer otra mezcla, que no que se os quede muy duro y luego no lo podáis. Entonces voy a hacer 10 y 10. Entonces
La resina es bastante más espesa que el endurecedor, entonces voy a llenar hasta el 10 el vasito medidor. Luego, para que os salgan menos burbujas, porque la resina hay que moverla muy despacio porque si no salen burbujas. Entonces es bueno que pongáis los botes en agua tibia durante un ratito antes de empezar a hacer la mezcla, ¿vale? Entonces ya tengo aquí la resina, que son 10, y ahora hasta 20 lo voy a llenar del endurecedor. A ver, vale, hasta 20. El endurecedor es más líquido. Echarlo poquito a poco para ir viendo bien la medida. Y siempre los botes tapaditos después de que hayamos mezclado los dos componentes. Entonces ahora con el palito y muy despacito, durante más o menos 2 minutos vamos a mezclar estos dos componentes. Vemos que se mezclan, o sea, ahí como se ve perfectamente que están sin mezclar cuando se van mezclando, y cuando se van mezclando se va viendo que va quedando más transparente. Ahora mismo está como turbio, pero a medida que vamos mezclando se va volviendo más transparente. Entonces cuando esté transparente ya casi todo, más o menos, tendremos que dejar de mover y dejarlo reposar unos 5 minutos, más o menos, hasta que veamos que se le han ido las burbujas. Pero no más, porque si no luego se endurece la mezcla. Tenemos como mucho media hora para trabajar con la resina antes de que ya se quede muy dura y no podamos trabajar con ella. Además se nota perfectamente que se endurece muy rápido. Vale, luego cuando ya hayamos echado la resina en las piezas que vayamos a hacer, es muy importante que lo dejéis 12 horas sin tocar en un sitio tapando las piezas para que no les entre polvo ni nada, porque como les caiga una motita de polvo o lo que sea, ya no se queda transparente, pero se ve la mota de polvo y no queda como tiene que quedar totalmente cristalino. Entonces es muy importante que lo dejéis 12 horas al menos en un sitio tapado, pues metido dentro de una caja o dentro de un armario para que no le caiga polvo. Y a las 12 horas estará ya duro, pero lo tenéis que dejar otras 12 horas o 24 o 36 horas más para que, pues hasta que lo podáis utilizar. O sea, no os hagáis unos pendientes, por ejemplo, y a las 12 horas os lo pongáis, porque la resina, aunque esté dura, si ponemos el dedo vemos que no está dura del todo. Entonces a los 3 días o así es cuando la resina ya está totalmente durita y ya nos la podemos poner, los colgantitos o lo que hayamos hecho, ¿vale? Y luego eso,
notamos bastante que cuando metemos los botes antes de hacer la mezcla en agua templadita, pues nos salen menos burbujas. Hay que moverlo muy despacito, ¿eh? No lo batáis porque como se forman muchas burbujas luego no se van. Hay que hacerlo muy despacito. Bueno, pues ahora que ya lo he estado moviendo durante un par de minutos, lo que voy a hacer va a ser dejarlo reposar otros 5 minutos más o menos. En 5 minutos se tiene que haber ido la mayor parte de las burbujas y se tiene que haber quedado totalmente transparente. Entonces, mientras tanto, lo que yo hago es para las cositas así planitas, pues un trocito de chipboard mismamente, pongo todas las piezas. Las que sean planas, ¿eh? Así. Estas las voy a, como apoyándolo así, no está plano del todo, dejo lo que son los enganches fuera para que se quede plano. ¿Vale? Los pongo así. Y luego, por ejemplo, para los pendientes y los anillos, cojo un trocito de pores y los pincho. Esto lo clavo ahí o lo que sea para que se quede totalmente plano. Estos, si queréis, también se pueden poner ahí. Mejor. Vale. Luego esto. Buscamos alguna manera de dejarlo bien planito. Complicado, pero bueno. Es que así se van a caer. Un poquito y ya está, así, para que se quede más o menos plano. Y luego la pulsera la voy a clavar ahí también. Y el anillo.
Lo importante es que se quede bien planito. Esto no está planito. Vale, pues mientras esto ya vemos que se va aclarando. Entonces, mientras tengo que pegar con Mod Podge, voy a ir a por el pincel. Voy a dar una capa de Mod Podge aquí para pegar el papel. Vale, y lo pegamos centradito. Esto con un trapito. Voy a dejar que se seque ahí bien. Y entonces, para el imán, lo tendremos que poner por la cara donde está el pegamento, ¿vale? Es por uno de los lados es adhesivo, entonces quitamos el papel adhesivo y pegamos esto. ¿Vale? Y entonces, esto ahora, cuando se haya secado, tendré que recortar con las tijeras lo que sobre. Voy a recortar el sobrante de aquí, lavar el pincel y ahora ya, en cuanto volvamos, nos ponemos a rellenar los camafeos con la resina. Bueno, pues otra cosa también que podéis hacer, ya esto ya lo he pegado, es poner purpurinas o cositas dentro antes de poner la resina. Incluso lo que podéis hacer si queréis también es poner una capa de resina, dejarla secar, luego le ponéis entre medias alguna cosita y tal, y le volvéis a poner otra capa de resina. Entonces así se os queda como en mitad de la resina y queda muy chulo. Entonces, por ejemplo, con los stickers, pues podéis ponerle a los bordecitos, por ejemplo, estos pendientes, pues le pongo a los bordecitos un poquito de purpurina para que queden chulis.
por ejemplo, no solo a los bordes. En este, pues por ejemplo, le podemos poner un poquito por aquí y con el dedo lo esparcimos para que se vea ahí por el fondo. Es una opción, o directamente podéis poner, como os he dicho antes, mezclar la purpurina con la resina y hacerlo. Bueno, esto es un poco para que veáis también que se puede hacer. Entonces ya tengo la resina preparada, voy a volver a poner los guantes. Y voy a empezar a rellenar ya los camafeos. Vale. Vemos que se ha quedado bien transparente. Entonces voy a ir poquito a poco. Estas dos cosas las dejo para lo último. Entonces voy cogiendo con el palito y voy a ir echando la resina hasta cubrir el camafeo. Y la verdad es que se queda una capita, podéis o que se quede al ras o que se quede más abultado. Tenéis que ir poquito a poco, así cubriéndolo y arrastrándolo hacia los bordes. ¿Está bien o no? Podéis ir poquito a poco, no hace falta que lo cubráis todo de golpe. Luna, no. Luna, mírame. Si veis que lo echáis y se queda alguna burbujita por el centro, pues la podéis fácilmente echar hacia un ladito para que no se quede en el medio. Podéis echarla directamente, pero a mí me gusta utilizar el palito porque lo controlo mejor.
aunque sobresalga por arriba del camafeo, no os preocupéis porque si no lo movéis no se os tiene por qué salir. Porque mientras se va endureciendo, pues es que aquí le he echado mucho sin querer antes y se está saliendo un poco por el borde, pero porque me he pasado. Lo suyo es que todos más o menos queden igual, eso pues cuando vayáis practicando iréis cogiéndole la medida. Vale. Estos están y ahora voy a hacer estos de aquí. Voy a intentar enfocar aquí para que lo veáis bien. Así. Ahí se ha quedado una burbuja, pero las podemos incluso quitar o por lo menos quitarlas del medio. Para que no se quede ninguna, por ejemplo, en medio de la cara. Lo importante es que esté bien recto para que luego no se quede la resina como hundida hacia un lado. Y que pegue bien en los laterales siempre. Siempre se tiene que quedar la resina bien en el borde. Es que como está suelto,
que me está metiendo la pata aquí. Oye, ¿qué? No se toca. Mira, un pelo encima del posavasos. No tocar. ¿Estos ya están hechos? Sí, ¿Estos también? sí. ¿Oh? Nada. Este cuadradito. Vale. Pues entonces faltaría. Estos ya están todos. A ver. Ay. Falta el posavasos y el imán. Si puedo esto apartarlo para allá. Vale, voy a poner aquí el posavasos y el imán. Y nada, simplemente encima del imán vamos poniendo la resina y la vamos extendiendo. Ponemos ahí un poquito y la extendemos, intentando hacerlo de una manera uniforme por todo el dibujo. Lo que es solo por el contorno del papel recortado, no. Si sale un poco por el borde no pasa nada, pero lo suyo es que quede bien en el borde. O sea, que quede justo lo que es el borde. Ay, que no he dado. Así. Ahí. Lo estoy haciendo y no lo estáis viendo. Vale, hay que echarlo y entonces lo que queda ya lo voy a echar por el posavasos. Aquí si luego hay que echar una segunda capa, pues se echa una segunda capa. Pero ya esto por aquí y lo extendemos por el dibujo.
haces una. Vale, pues así hasta cubrir todo con la resina. Vale, pues más o menos ya está. Vale, pues ahora dejaríamos secarlo todo, como os he dicho, mínimo 12 horas y dentro de un armario o dentro de una caja para que no coja polvo, que quede todo bien recto, ¿vale? Para que no se vuelque la resina hacia un lado y quede bien en el camafeo. Que estén todos así más o menos con el mismo volumen. Y una vez seco, entonces ya podremos engarzar la pulsera y los pendientes y todo para podernoslo poner. Así que voy a dejarlo que se seque y vuelvo con los resultados de todo, ¿vale? Así que ahora volvemos. Bueno, pues así es como han quedado las piezas después de secar. Como veis, pues se ha quedado totalmente transparente y se ve la imagen. Voy a ver si lo puedo enfocar. Ahí se queda totalmente transparente. Bueno, pues lo único que quedaría ahora sería ensamblar las piezas. Bueno, os voy a enseñar una por una cómo han quedado. El posavasos. Veis que ahí se ha quedado un pelillo de la gata y se queda como, pues eso. Por eso es importante que los dejemos en un sitio resguardado del polvo y de los pelillos de los animales y eso, si tenemos mascotas. Este es el imán para la nevera, que bueno, pues ahí estaría el imán y la imagen, el anillo, este es de Mirabel, los pendientes con las mariposas, estos son los que les eché la purpurina por alrededor, quedan muy chulos. Estos son los que ahora son para colgar, que ahora los pondré las arandelas y el colgante para el pendiente. Estos que son para hacer la pulserita con las muñequitas de Gorjos. Luego está la otra pulsera, que son los tres con esto, y los pendientes a juego, que ahora también les pondré el colgantito para colgarlos. Luego las horquillitas, que como veis pues una está hacia un lado y otra hacia el otro, para que no quede una hacia abajo cuando vayamos a ponérnoslas. Este es el llavero. Aquí tenemos un colgante, que este también le puse la purpurina y queda muy chulo por ahí por el fondo. El pin, vamos, el pin, ¿no? Se llama. El broche, eso, que no me salía. Este, de hecho este he utilizado una imagen de, vamos, la he recortado del surtido de coleccionista de las Gorjos. O sea, luego podéis utilizar cualquier papel para hacerla. Y la pulserita que ya os he enseñado.
¿vale? Así que voy a ponerlo así para que veáis cómo ensamblo las piezas. Para los pendientes estos, pues voy a coger 2 pinchitos de estos. Así, entonces tendremos que abrir esto de aquí para meter la arandela que lleva la fornitura. Entonces, con unos alicates, tienen que ser pequeñitos, ¿vale? Necesitáis 2 alicates. Vamos a coger y abrir. Esto hasta que podamos meter entonces tendrá que estar del revés para que luego se quede así. Vale, y ahora simplemente otra vez lo cierro y listo. Tenemos unos pendientes súper chulos. Ahí. Ya está. Así. Vale, y por ejemplo voy a hacer una de las pulseras. Esta, por ejemplo, que le voy a poner un cierre así de estos que se meten. Y entonces he puesto 3 arandelas, pero eso luego depende del tamaño de la muñeca, a quien se lo vayáis a regalar o lo que sea. Si es para una niña, pues tendrá que tener menos, probablemente. Entonces, bueno, ya le había puesto las 3 arandelas para no perder mucho tiempo. Y vamos metiendo esto, y como tiene por los 2 lados, pues ahora voy a coger una florecita de estas que tiene también enganche por los 2 lados, y a cada lado le pongo una arandela, y entonces la pulsera, ¿dónde está?, continuará así. Este ahora lo engancharé aquí y el siguiente en esta arandela. Abro la siguiente. Y entonces esta la tendré que poner mirando hacia el mismo lado que está la que ya había puesto, para que no queden al revés. ¿Vale? Así quedan las dos mirando para arriba. Y ahora voy a poner otro igual entre medias del siguiente y luego ya el cierre por el otro lado.
ahora me quedaría ya solo este cierre. Y entonces ya tenemos nuestra pulserita hecha. Esta se mete por aquí y esta es la pulsera. Vale, pues nada, y luego para los pendientes de estos de pincho, pues podéis poneros las típicas, el típico cierre, o también estos que son un trocito de silicona, unas tuercas normales o estos. Y por ejemplo para el llavero, pues simplemente necesitáis una arandela de estas de llavero con las arandelas, y lo mismo, lo abrimos, lo metemos por ahí y lo cerramos. Los llaveros son muy fáciles de hacer. No lo consigo cerrar. Ya está. Ahí, llaverito, muy mono. Y luego las pulseras estas también quedan muy chulas. Vale, pues voy a terminar de ensamblar esto. Bueno, yo creo que esto ya con la cadenita, simplemente una cadenita o un cordón para colgarlo y ya está. Y bueno, lo voy a hacer aquí ya y listo. En estos pendientes de aquí, como tienen dos, estos pues los podríais usar o de pulsera, igual que estos, y esto es lo mismo, aunque son un poquito más grandes, se puede usar también como pendientes. Solo tendríais que ponerlo hacia abajo para que cuelguen en vez de pulsera, para que vayan así. Y entonces por la parte de abajo les podéis colgar alguna cosita, como por ejemplo aquí, que lleva colgados unos corazoncitos. Entonces voy a quitarlo de aquí y lo voy a poner en el otro. Y arriba iría un enganche de estos, como el que le he puesto a los pendientes de antes. Simplemente lo abrimos. Y luego, si quisierais también, por ejemplo, estos camafeos, aparte de por... A ver, voy a enfocar. Aparte de por un lado, también se puede rellenar por el otro, pero tendríais que ponerle una capa muy finita de resina para que luego se os quedará bien apoyado a la hora de rellenar el siguiente. Pero lo podéis hacer. Y así es como quedarían los pendientitos estos. ¿Qué? ¿Que los quieres? Vale, y la pulsera, que creo que es lo que me falta. Bueno, luego los anillitos estos. Uy,
que se me cae. Los anillitos también quedan muy bien. Las horquillitas, y me falta ensamblar esta, que por ejemplo a la plateada, pues en vez de las florecitas que le he puesto a esta, que le he puesto esas florecitas, pues hay varios tipos de enganches para poner entre medias de los camafeos. Entonces sería lo mismo. Voy a coger unas florecitas por aquí. Sería lo mismo, lo único que esta la voy a hacer con un cierre de estos, normal y corriente. Vale, entonces voy a empezar a poner esto. Primero voy a poner las piezas interiores. Bueno, igual queréis que vayan colocados de alguna manera en especial, por ejemplo así, o que queden así. Vale, entonces voy a empezar por este. Lo meto así, ¿vale? Lleva la arandela y el enganche. Entonces ahora cojo otra arandela y la pongo, bueno, aquí, y ahora voy a poner este con cuidado de que vayan en la misma dirección y que queden para arriba. Vale, esta es la última, así que iré poniendo el resto desde esta. Siempre nos tenemos que ayudar de los alicates porque si no es un poco complicado. Entonces ahora meto el camafeo y otro cierre de estos, otro enganche de estos. Vale, así. Y ahora otra arandela. Este. Y ahora otra arandela. Por aquí. Otro de estos. Otra arandela, esta por ejemplo que ya está abierta. Y el último que falta, que es este. Tenéis que ver más o menos con el tipo de camafeo, pues, y las cosas que le pongáis entre medias, pues más o menos la... Voy a quitar esto. Tendréis que mirar más o menos, a ver, esto así, el tamaño de la pulsera, y tendréis que ir viendo cuánto espacio falta para poder poner el cierre. Entonces, por ejemplo, llevaba, que la tengo aquí ya hecha, bueno, lo voy a quitar de esta y ya está.
aquí le puse 2 arandelas y luego el mosquetón, y aquí le puse varias arandelas y al final de la arandela le puse una estrellita que pone Just for You. Entonces voy a quitarlas de aquí, que ya están puestas. Pero debéis ir poniendo arandela con arandela así hasta donde vosotros queráis. Y el mosquetón está aquí. Y lo voy a colgar en la otra pulsera. Y voilà, ya tenemos una pulsera de las Gorjus hecha por nosotras. Do it yourself. Entonces esto, a ver, abróchamela. Vale, entonces colgaría aquí esto con la estrellita, y aquí están nuestras pulseritas chulas. Vale, así que nada, como veis es muy fácil y no se tarda mucho, lo único que hay que esperar a que las piezas se sequen, entonces por eso tenemos que esperar un poco más, pero son muy facilitas de hacer y la verdad es que se pueden hacer cosas muy bonitas. No solo esto, sino también la resina se puede utilizar para más cosas, como por ejemplo, pues podéis coger cualquier papel así finito y con una esponjita le dais una capa así fina de resina y entonces se queda como endurecido el papel y como transparente, entonces queda muy bonito, y para decorar los proyectos de scrap y todo eso pues también es una técnica chula. Y luego también se pueden con moldes de silicona, pues como os enseñé al principio, pues hacer piezas así o con diferentes colores y pues un montón de cositas. Incluso por ejemplo este que también lo enseñé, pues puse la flor aquí y también queda bien. Y luego pues también por ejemplo para las flores, para decorar los proyectos, pues le ponéis también una capita de resina a los pétalos y también quedan así como brillantes y transparentes y se queda muy bien. Y nada, pues ya eso, lo que queráis investigar Para hacer colgantitos que se cuelgan en los álbumes. Sí, pues un montón de cosas. Todo esto pues podéis hacerlo para hacer cositas para colgar de los álbumes o para decorar los proyectos. Esto lo pegas para Sí, un bolsillo. también, por ejemplo, esto en vez de un imán para la nevera, pues ser un cierre, pues con un imán en la puerta del álbum o yo qué sé. Todo lo que vuestra imaginación pues se os ocurra se puede hacer con este maravilloso material que es la resina y que queda súper chulo, y esto jamás se va a poner ni amarillo, ni se va a estropear, ni nada. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nada, esperamos veros pronto. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a like si os ha gustado este tutorial. Un besazo a todos y nos vemos pronto. Chao. Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os vamos a presentar los talleres presenciales de la resina que vamos a impartir
el viernes 10 de abril y el sábado 18 de abril. El viernes será de 4:30 de la tarde a 8:30, ¿no? A 8:30 y el 8:30, 9. 8:30, 9 y el sábado de 10 a 2 o 2:30. En estos talleres vamos a trabajar con el Ice Resin, que es un material que nos ha llegado nuevo y con el que se pueden hacer pues un montón de cositas, tanto de bisutería, hasta un posavasos, un imán para la nevera o cualquier cosita para decorar nuestros proyectos de scrap. La verdad es que se pueden hacer, sacar muchas ideas y hacer un montón de cosas y luego además personalizadas con las imágenes que nosotros queramos, pues para darle más vidilla a nuestros álbumes y nuestros proyectos. Sí. Todos los materiales están incluidos en el taller. Vamos a hacer un posavasos. Bueno, voy a acercar un poquito más para que lo veáis bien. Vamos a hacer un posavasos, ¿vale? Un imán para la nevera, que tiene detrás el imán. 2 horquillitas para el pelo, una pulserita así, un anillo, 2 pendientes de estos de pinchito, un llavero, 2 colgantes, uno cuadrado y el otro redondo, un broche, una pulserita con los pendientes y luego, bueno, esta pulserita es así en marroncito, en bronce, y luego otra en plateado con 2 pendientes de colgar, ¿vale? Y nada, luego si nos dará tiempo pues a lo mejor hacemos alguna cosilla más, pero bueno, en principio esto es lo que vamos a hacer. Luego os enseñaremos también algún truquillo o alguna cosa y cómo se utiliza este material. Y nada, poco más. El taller son 30 euros y como ya os he dicho, los materiales están incluidos y son 4 horas trabajando con el Ice Resin y pasándonoslo genial aquí todas juntas, haciendo un poquito de Ice Resin. Así que nada, espero que os animéis y nada, y esperamos veros en alguno de estos días. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle al like si os ha gustado el vídeo. No hay que así se apuntan a los 2 talleres. Bueno, da igual, menos, ya está. Ya hemos jodido el vídeo. Porque sí.